Bienvenidos, querida familia. De nuevo es un gusto estar con ustedes aquí por tu canal Laudato Deum en tu espacio Querigma en la familia. Y tenemos la grata compañía de nuestro buen amigo Francisco Lozada. Bienvenido, Sí, Francisco. nuevamente gracias por la invitación, Leti. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. El gusto es de nosotros. Siempre que trabajamos juntos hay una agradable plática, ¿verdad? Con todas tus Sí, experiencias. sí, eso es muy agradable. Para mí también, claro que sí. Gracias por decir sí. Bueno, vamos a ver este tema interesante que se llama el estudio y el conocimiento como arma espiritual. Una fe que conoce, ama y permanece. Pero, ¿qué te parece, Francisco, antes de empezar, si invocamos la ayuda del Espíritu Santo? Claro que ¿Te sí. parece? En Es nombre lo del más Padre, importante. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por permitirnos servirte en este espacio. Que la gloria sea para ti siempre y que muchas personas que tengan dudas sobre su fe puedan encontrarse contigo. Tú eres el único camino y la verdad. Envíanos el Espíritu Santo para poder actuar, para poder decir conforme a tu voluntad. Que la Madre de Dios interceda por nosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchas personas creen que la fe consiste solamente en sentir. Se quedan a nivel de las emociones o creen que nada más rezar es tener fe. Sin embargo, la iglesia siempre ha enseñado que la fe también debe ser iluminada por la inteligencia, Francisco. Sí, Dios nos dio un corazón para amar, pero también una razón para conocer la verdad. Y San Juan Pablo II decía en la encíclica Fides et Ratio que la fe y la razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. ¿Qué te parece? pues tendría yo que redondear, pero lo voy a hacer poquito a poco, Ok. porque tendría que redondear sabiendo que efectivamente la manera de llegar a sentir la fe, a sentirlo con el corazón, es un proceso. Y es un Sí. proceso a veces muy largo, muy lento, porque muchas veces quisiéramos que las cosas fueran rápidas. Todos llegamos con Cristo esperando encontrar una respuesta pronta, ¿verdad? Quisiéramos encontrar un Aladino, Sí. pero realmente lo primero que tenemos que hacer es abrir el corazón y mostrar amor hacia Cristo. Indiscutiblemente, el enemigo también trabaja en la ignorancia y mucho, ¿verdad? Tenemos una frase: católico ignorante es futuro protestante. Y uno de los grandes campos de batalla espiritual es la mente. Ya decía también Santa Teresa de Ávila que la mente es la loca de la casa. Satanás sabe que una persona que desconoce su fe puede ser fácilmente confundida por falsas doctrinas, Claro. supersticiones, ideologías o interpretaciones equivocadas de la Sagrada Escritura. Por eso Dios lamenta por boca del profeta Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Francisco, Oseas 4, versículo 6. Muy bien. Entonces no dice mi pueblo perece por falta de sentimientos, por falta de milagros, dice que porque no lo conoce. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de esta ignorancia religiosa, Francisco? Si es que la falta de conocimiento, Ujú, la falta de conocer nuestra iglesia, los diferentes ángulos que se sienten cuando estudiamos un texto bíblico, ujú. pero sobre todo nos lleva a una ignorancia, porque cada texto bíblico, cuando nosotros no tenemos el conocimiento, cualquier cosa nos puede impresionar o nos puede llevar a una comunidad que no es donde deberíamos estar, y cuando menos entendemos, para podernos salir nos cuesta mucho trabajo porque nos acostumbramos, porque fue una costumbre. Entonces podemos decir que muchas veces
el evangelio cuando no se conoce la fe se puede distorsionar? Claro que sí. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, ahorita vemos cómo dice Mateo 17:5, donde dice de qué manera vendrán lobos disfrazados, ¿no? Sí, Y que nos llevarán ay, a un lugar equivocado. así es. Si ya desde ahí muy pocas veces podríamos entenderlo. Sí. No lo podríamos entender si no tenemos el conocimiento. No creo que pueda suceder. Entonces, el conocimiento iluminado por la fe libera. El conocimiento cristiano no consiste en acumular datos, ¿verdad? Sí. Porque la fe no consiste en el que más sabe, sino que tampoco es un lujo intelectual. ¿Qué puedes decir tú acerca del conocimiento de tu fe? Mm, si yo no hubiera estudiado y no hubiera escuchado sobre todo y haber puesto mi voluntad gracias a Cristo para poder estudiar un poquito, no estaría aquí donde estoy. Ni tampoco estaría en una situación diferente en mi casa, con mi familia, pero sobre todo conmigo mismo. Ujú. Bueno, vamos a hacer también mención que Francisco estuvo en la secta de los Testigos de Jehová. Sí. Y aclarando también que no estamos nosotros haciendo mella de la secta, ¿no? De las personas, sino que a veces la misma ignorancia nos lleva precisamente a separarnos de la verdad y haciendo alusión a esta cita bíblica donde dice nuestro Señor en Juan 8, versículo 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Claro. Entonces, pues esta es un testimonio más que nada de nuestro compañero Francisco, cómo Sí. por esa falta de conocimiento de la verdad pudo alejarse del camino a la verdad y la vida, ¿verdad? Que es Jesucristo. Entonces, vemos que la verdad sobre Dios y la verdad sobre el hombre. Platícanos un poquito sobre esto. ¿Cuándo tú te bautizaste en la iglesia católica? Sí, yo no me acuerdo, ¿verdad? Ok, Pero tengo mi acta de bautismo. obvio, hiciste tu Sí. primera Sí, hice comunión, mi te primera comunión confirmaron. también. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de haber asistido a los Y sacramentos o no? todavía tengo mis grabados en piedra de mi bautizo. Muy bien. Pero no, fíjate que por una necesidad por encontrar una paz que yo buscaba en cuanto a los problemas que traía familiares, siempre busqué la ayuda espiritual, Ujú. pero la ignoraba. Para mí, mi iglesia era solamente ir los domingos y decía, ya va a pasar la limosna, ya mero acaba. Ok, ¿frecuentabas los sacramentos? Era muy ocasional. Era solamente cuando mis amigos tenían un evento, mi familia, Ok. había que ir, pues ya sabía que después de ¿De ahí era la pequeño te pachanga, ¿no? llevaban a misa? ¿De pequeño te llevaban No, a la fíjate, iglesia? fíjate que en mi caso, Ajá. mi mamá nos invitaba, nos invitaba a que fuéramos a misa, ella no nos acompañaba, pero eran muchos pretextos para no llevarnos, para no conducirnos, en el entendido que muchas de las veces mi mamá se preocupaba más por llevarnos alimento que por El darnos, alimento espiritual. sí, por darnos un alimento espiritual, ¿no? Era muy complicado, sinceramente era muy complicado. ¿A qué edad dejaste de ir a misa o a qué edad recuerdas tú haber estado, aunque sea en la misa con tus amigos, cuando, no sé, estamos hablando de bodas, estamos hablando de funerales? ¿Cuándo asistías a misa? Pues la última vez que yo estuve tenía un amigo que fue el que nos llevó a hacer nuestra primera comunión. Ajá. Tendría yo como 13 años más o menos, que fue cuando lo vivía, ¿no? Mediante tu amigo fue un Sí. instrumento para que tú hicieras la primera Sí, sí, comunión. sí, él fue el que nos daba el catecismo. En ese entonces se acostumbraba que llegabas al catecismo y te enseñaban el credo X y te daban, ya de despedida, te daban unos dulces, unas galletas de animalitos, ¿no? Ok.
Oye, Francisco, entonces me vino a la mente cuando dice nuestro Señor, ustedes no me buscan por el alimento del alma, sino por el alimento que satisface el Puede cuerpo, ser. ¿no? Ibas por los dulces entonces. Digo, tendría yo como unos 11 años cuando me tocó, pero sí, efectivamente, sí, más es más. Yo creo que sí asistía con él, pero no tenía la seguridad de lo que quería. Pero yo creo hoy que veo un poquito el tiempo tan cerca, Sí. me doy cuenta que Dios te elige, Ujú. pero que también que Dios te dice, tienes que caerte, Claro. porque si no, ¿cómo aprendes a levantarte? Bueno, ¿y a qué edad? Me imagino que desde los 11 años hiciste la primera comunión, la primera y casi las últimas, ¿verdad? Y luego te pierdes de la iglesia. ¿Y a qué año, en qué edad empiezas a involucrarte en las sectas? ¿Cuál fue tu primer encuentro con espiritualmente con Dios fuera de la iglesia católica? Yo tenía una necesidad, Ujú. porque siempre me tocó sentir la presencia de almas errantes. Ok. Entonces yo esperaba encontrar O un, almas del purgatorio, puede ser. sí, Ujú. sí, también, lo dije bien y mal. Pero entonces buscaba yo que alguien me ayudara y no encontraba. Encontré varias comunidades y entre muchas de esas, me di cuenta que solamente les interesaba o el diezmo o seguir teniendo, ahora sí que seguir haciendo bola, Ujú. porque si ellos tienen 20 o 30 personas que participan, les llama la atención y lo hacen público para que sigan llegando más personas y de esa manera lo manipulan, ¿no? Entonces, esa fue mi primera necesidad. Más adelante, cerca de mi casa, recuerdo un diciembre, había estado con uno de mis hijos y me sentí muy solo. Me sentí solo, me sentí ¿Qué edad abandonado. tenías, perdón? Te estoy hablando hace 20 años. Ok. Entonces llegué a mi casa, había un Cristo, me arrodillé, empecé a llorar. Sentía una necesidad, pero no la encontraba. Y sentía yo algo que quería salir de mí, algo, una búsqueda, una necesidad, pero no la encontraba. Entonces cerca de mi casa había un salón del reino de los testigos de Jehová. Y yo solito fui. No me invitaron, yo pasé, yo dije, bueno, voy a ver de qué se trata, ¿no? Me gustaba por la manera tan ordenada que llegaban y te acomodaban en tu silla y todo, ¿no? Pero realmente aprendía, pero más mi búsqueda era encontrar una paz espiritual, ¿ok? Una paz traía muchos problemas, tenía muchísimos problemas, ya estaba a punto de divorciarme. Este, pero también tenía yo la necesidad de encontrar una paz a mis problemas, en mi familia, a encontrarme conmigo mismo. Pero ¿dónde lo iba a encontrar? No sabía. Y llegué con ellos estuve 10 años, Leti Salido, 10 años. Ok. Ahora que los veo pasar, se me hacen tan rápidos, pero también fue de mucha enseñanza, porque una de las cosas que más me dejó marcado fue que se me hacía como muy hipócrita. Ujú. Perdón que lo juegue de esta manera, ¿no? Ujú. Pero te estoy calificándome a mí como una hipocresía, porque realmente lo vivía, pero no sabía de qué se trataba. Ujú. Bien. Entonces, vemos que desaparecen las falsas creencias en un momento de tu vida, desaparece la esclavitud del error a raíz de que el conocimiento vence las mentiras, porque vemos que toda tentación comienza con una mentira, recordando pues a nuestros primeros padres, ¿no? Adán y Eva, donde Satanás les miente, ¿no? No es verdad, que si comen eso les va a pasar algo. Lo que pasa es que Dios no quiere que sean igual que Él Sí. y tal cosa, ¿no? Entonces, ¿en qué momento reaccionas? ¿En qué momento dices, esto no es verdad? O sea, llevabas 10 años. No sé en qué momento llegó a ti la luz. Bueno, es que siempre tuve dudas. Ajá. En alguna ocasión le llegué a comentar Allí en un orden jerárquico está
lo que le llaman ellos, en este caso sería nosotros el padre, ellos es un anciano. Ujú. Entonces, alguna ocasión a un anciano le hice un comentario, le dije, oye, pero la Virgen María existe, ¿no? Es la madre de Cristo, o sea, merece, ay, pues yo creo que toda la gloria también, ¿no? O sea, Ujú. no puede ser que pasemos por Por alto. lo menos respeto, ¿no? El cuarto Sí, mandamiento dice respetar a padre y madre. No creo que a Jesús le guste que ofendan a su mamá. ¿O cómo ves? pero también es que en el fondo de mi corazón Ujú. yo sentía un respeto por María, Ok. ¿ok? Todavía no llegaba yo a tener el conocimiento, Ujú. pero sí sentía en mi corazón un respeto, o sea, no la toques. Ujú. No es que no sea intocable, porque para mucha gente, como en el caso de ellos, que no aceptan a la Virgen María, pues no te puedes pelear con ellos, ¿no? Porque nunca acabarás. Ujú. Pero sí sentía yo una necesidad de un amor de madre. Ujú. La miraba yo con mucho respeto. Cuando yo le pregunté que por qué no se veneraba el nombre de María con los testigos de Jehová, me dijo, es que la Virgen María no es más que una simple madre, ¿no? Ujú. Dije, no, no puede ser, o sea, no me digas Ahí es eso. donde abrió Sí, yo dije, tu no, no puede ser, conocimiento. claro. Yo dije, no puede ser que ellos sean tan superficiales para ver a alguien tan divino como María y no darle la importancia que merece, ¿no? Bueno, eh, para mí que me considero mariana, y aparte le tengo un gran amor y respeto a la Santísima Virgen porque para mí ha sido siempre una guía en mi vida. Es una veneración, ¿no? Sabemos que ya lo hemos platicado muchas veces, no es que nosotros adoremos a la Santísima Virgen ni la consideremos como diosa, sino que es nuestra mamá, punto, ¿no? Claro. Jesucristo la dejó al pie de la cruz como nuestra madre. Pero qué interesante, porque tocas ese tema tan bonito de la Santísima Virgen que va y rescata a su hijo, ¿verdad? Va y rescata a su hijo de, del falso conocimiento, de la mentira, ¿verdad? De la mentira. Entonces, sin duda, Francisco, la Santísima Virgen ya ha estado intercediendo por ti desde los 10 años que te alejaste, desde quién sabe cuándo que te alejaste, ella estaba ahí como tu mamá, Sí, porque en tu corazón precisamente está ese amor, esa veneración por la Santísima Virgen. Y entonces vemos que no basta leer la Biblia, ¿no? Como decía el anciano, hay que comprenderla dentro de la iglesia y como dice San Pedro en su segunda carta del capítulo 1, versículo 20, dice, ninguna profecía de la escritura puede interpretarse por cuenta propia. Entonces, a la luz del Espíritu Santo lo tenemos que hacer. Hay maestros que tienen años, cientos de años ya con un conocimiento de lo que es la Sagrada Escritura y vemos que no cualquiera que pueda abrir la palabra de Dios, pues la puede interpretar nada más por su cuenta, ¿no? claro. Entonces, eso es importante, el verdadero conocimiento, Francisco. Sí, es que fíjate que en esta ocasión la segunda respuesta que yo esperaba, vaya, más sensata, por Ujú. darle el nombre, del anciano, yo le comenté, le dije, oye, ¿y entonces dónde está la fe de las personas? Ujú. Entonces, ¿dónde está la fe de los que creemos en la Virgen de Fátima? Ujú. O sea, La ¿dónde? Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, la Virgen María, en su representación aquí de la Virgen de Guadalupe, Ujú. mm, la Virgen de Lourdes. Ujú. O sea, cuando tú nos has hecho algunas oraciones que tenemos que seguir durante 30, 40 días, ves cómo te entregas en la oración y sientes la presencia. Y la sientes porque te hace sobrevivir a cada situación que estamos pasando aquí. Digo sobrevivir porque te da la oportunidad de saber, sí estoy pasando, pero también es que voy a Fortalecerte. salir adelante. Sí, y vemos cómo en ese conocimiento de la Santísima Virgen, vemos que en realidad ella no pide nada para ella. Todo el tiempo ha sido su palabra, hagan lo que Él les diga, ¿no? Ya Sí. lo vemos en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Y hasta el momento siempre el mensaje que da la Santísima Virgen es precisamente hagan lo que Él les diga. Incluso, Francisco, el rezo del rosario es cristocéntrico. Entonces, todo es la vida en Cristo, ¿sí?
se hace la alabanza a la Santísima Virgen en el Ave María, pero también el ángel, cuando es la anunciación, le dice, ¿no? El saludo del ángel, Dios te salve María, ¿verdad? Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y entonces vemos que no nada más es un saludo del pueblo católico, es un saludo del mismo cielo. ¿Por qué? Porque los ángeles la alaban. Y obvio, la segunda parte del Ave María, pues el saludo de su prima Santa Isabel, que ahí le contesta, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces ahí está el Espíritu Santo a todo lo que da, Francisco. Entonces, por eso mismo, Cristo fundó una iglesia que custodia e interpreta auténticamente la revelación. Estamos con una iglesia en donde el obispo de cada territorio, de cada ciudad, es el que administra la fe, es el que custodia la fe, ¿verdad? Entonces, pero coméntanos más, cuando tú te das cuenta esto por medio de dónde está la Virgen María con ustedes, ¿qué pasa después en ese despertar que tuviste? ¿Seguiste yendo? ¿Qué pasó? Coméntame. Sí, llegó el momento en que necesité de más alimento espiritual Ujú. y no sabía dónde encontrarlo. Ok. Ya no me satisfacía porque los testigos de Jehová no creen en los milagros, Ujú. no creen. O sea, ellos creen que por el hecho de leer la palabra de Dios, que leer cada versículo, pide la sanación, la salvación, ¿no? Ujú. Y sí creo que la espada de dos filos es la palabra del Señor, que penetra hasta el fondo de nosotros. Sí, sí creo en ello, pero creo que todo se complementa en nuestra fe. No solamente es leerlo, sino sentirlo, pero saber también que al momento de sentir que la presencia de Dios está dentro de la palabra, te hace sentir bonito, te sientes bien. Es algo que quizás ellos no perciben. Posiblemente me voy a equivocar quizás en el concepto. Ellos tienen muy buena instrucción, pero no es suficiente para llegar a Dios. Ujú. O sea, yo hoy que ha pasado el tiempo y cuando veo para atrás y veo a los testigos de Jehová, digo, qué pena, ¿no? Ujú. Qué tristeza, pero fue el principio de yo aprender de Cristo, de aprender de Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo para ellos también es, pues en parte secundario, ¿no? A ver, entonces tocas algo importante. Dices, ellos no creen en los milagros. ¿Ellos no tienen la misma Biblia que nosotros leemos? No, la modificaron. Ah, o sea, ellos en los evangelios no leen los milagros. Ellos van alterando, le puedo llamar así, alteración, Ok. porque hay un texto bíblico donde dice que en Apocalipsis, Ujú. donde dice que no podrás alterar lo que es la Exacto. palabra de Dios, Ni ¿no? un punto, ni una coma. Y entonces, ¿cómo es que quitan 7 libros de la Biblia? Ok. Yo en una ocasión platicando, hace días platiqué con alguno de ellos, le dije, bueno, número uno, Ujú. ¿por qué no tienen fe? ¿Por Ujú. qué no creen en los milagros? O sea, tener fe en la Biblia, en la palabra del Señor, te debe llevar a decir, Señor, vas a obrar en mí. Francisco, pero vivir es un milagro. Claro, Ujú. es una oportunidad en este momento que estoy. Nunca ha habido una sanación ahí con ellos, nunca ha habido No, un nacimiento, una persona que haya estado enferma y que haya... no, fíjate que me tocó en alguna ocasión estar en una reunión que tenían ellos, Ajá. donde yo regularmente sentía algo muy raro en mi cuerpo, Ujú. ¿no? Me dolía la espalda, la cintura y me sentía muy inquieto. Entonces le comenté a un hermano, le dije, es que yo siempre que escucho la palabra me pasa esto. Ujú. Ayúdame, tú que tienes el conocimiento, ¿no? Y me decían, es que lo que tú tienes es diabólico, es demoníaco. Dije, no, no me digas eso. Sí. Es como ir con un doctor y te dice, oye, es que traigo gripa. No, para mí es pulmonía. Ujú. O sea, dices, oye, no te vayas al extremo. Entonces, decirme demoníaco, dije, no soy de aquí. ¿Ellos no oran? Sí hacen una oración, pero todo lo llevan bajo un material. No, Que les- no oraron por ti, No. ¿no? Ellos Ok. llevan todas sus reuniones, las llevan de manera didáctica. Ujú. Ok, hay material que les mandan desde Nueva York. Y es un material que van llevando reunión tras reunión.
estudian, lo leen y al momento de que lo van a presentar, el anciano da su tema, lo discierne pues. Pero alguien atreverá a levantar la mano y decir, oye, dame la oportunidad, pero solamente puedes leer un párrafo. Ok. Y ahí yo no creo que sea una riqueza, ¿no? Tampoco creo que puedas llegar a encontrar una sanación, perdón, pero en algo tan superficial, ¿no? Yo creo que tiene que ser un poco más profundo. Entonces, ¿estás de acuerdo que cuando un católico estudia, fortalece su fe? Y vaya, por lo que me estás diciendo, entiendo que muchos católicos abandonan la iglesia no porque hayan encontrado una verdad mejor, sino porque nunca conocieron profundamente la riqueza de su propia fe. Francisco, ¿qué opinas? Sí, es que la ignorancia, lo decías en un principio, la ignorancia te lleva a crearte mentiras, porque la mentira es una historia irreal, ¿verdad? Sí. Entonces te empiezas a crear una imagen de, de la palabra del Señor equivocada. O sea, el hecho de estudiar, yo les he comentado a algunos de ellos, a ver, tú no crees en los padres de la iglesia. Vamos hablando de San Agustín. Ok, no crees en él, pero ¿qué te lleva a no creer en él? O sea, ¿por qué no crees en él? Y fíjate, se me viene a la mente una pregunta. ¿Qué antigüedad tiene la secta de los Testigos de Jehová? Creo que tienen por allá de 1910, por allá. Fíjate, ¿y nuestra iglesia tiene cuántos años? Sí, que además es una pena que pues, la iglesia católica tiene pues, toda la vida, ¿no? Sí. No tiene ni principio ni fin, para empezar, ¿no? Y aparte respeta la Torá, ¿no? De todo el Antiguo Testamento, toda la riqueza que nos han legado, ese estudio también del Antiguo Testamento. Estos hombres tan sabios, tan estudiados como San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila, esa riqueza de precisamente gente que estudió, Francisco. Es que el pasado de nuestra iglesia es tan rico que es lo que te mueve, es lo que te transforma, es lo que te renueva, es lo que te lleva a tener una conversión. Yo realmente me enamoré hace poquito en mi otro semestre que estuve en Edoctus. Me enamoré de Jonás. Ajá. O sea, Jonás, al igual que yo, llegan a la iglesia con miedo, porque es un miedo, o sea, no te entregas a Dios por miedo. Pero de repente Jonás quiere desviar, lo manda al Señor a Ensenada y él dice, me voy para Tecate, nadie me viene, ¿no? Sí. Pero de repente le dice, no, es que a ti te mandaron a Ensenada y tienes que respetarlo. Y entonces empecé a ver cómo él tenía temor como también nosotros. Pero llega el momento en que Jonás dice, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que el Señor quiere. Y escuchar a Jonás, escuchar lo fuerte que es Isaías. Jeremías, que lo estamos Oh, viendo Jeremías, sí. en la liturgia precisamente de esta semana también. Entonces, quien estudia comprende mejor lo que es la Eucaristía, descubre el sentido de los sacramentos, entiende el papel de la Santísima Virgen María y de los santos, conoce la historia de la Iglesia, aprende a responder con caridad y fundamento a quienes cuestionan su fe. El estudio también es una oración, porque te unes en ese momento en el Espíritu Santo para poder comprender sobre las Escrituras, sobre los santos. Y la verdad yo agradezco mucho al padre Florentino Durazo, que durante tantos años ha dedicado ese esfuerzo para esta escuela de teología para laicos, en donde, bendito Dios, hemos estudiado algunos compañeros de la comunidad. Y es una riqueza, te abre el conocimiento y tienes esas bases. Obviamente nos falta mucho todavía por comprender. Yo recuerdo que cuando estudié teología dije, bendito Dios, o sea, y todavía, a pesar de que terminé todos estos años el estudio, yo creo que no sé ni el 10% de la riqueza que tiene la Iglesia Católica con los santos, con las encíclicas. Bueno, es un jamás
a estas alturas del partido jamás pensaría cambiarme de religión, jamás. Sí. Jamás el conocimiento del amparo de la Santísima Virgen, lo que es la Eucaristía, etcétera, ¿no? Entonces, gracias, le mandamos un saludo, Padre Sí. Florentino Durazo, por toda su perseverancia y estamos en oración por su salud y saludos también a toda la comunidad de Doctus que nos ha abierto las puertas para que ahí estemos también en formación, la comunidad querigma en la familia. Muy bien, pues hablábamos de estos santos estudiosos, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Jesús, San Alfonso María de Ligoria y este santo contemporáneo, San Juan Pablo II, que también dejó una riqueza en sus encíclicas, pues un santo muy querido, también un papa muy querido, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué momento, qué tanto hace que tú te acercas a la Iglesia Católica? ¿Qué pasó para que tú volvieras otra vez a la Santa Madre Iglesia Católica? Fíjate que yo nunca viví con los testigos de Jehová Ajá. un acto de, lo voy a decir a ver si es correcto, pero yo nunca viví un acto de humildad para ayudarle a alguien, porque ellos no lo ven así. O sea, para ellos como una persona que fallece está muerto. Y tira todo lo que tienes, fotografías, ropa, todo, porque él está muerto. Porque está muerto físicamente. Entonces su alma no No, trasciende. nada. Ok. Entonces, yo nunca pude haber hecho algo por alguien como me ha movido el corazón hacerlo aquí. Ahorita que tú decías con el padre Durazo, ay, el padre Durazo es un amor. Yo cuando lo conocí, perdón, estoy seguro que me puedo equivocar en el concepto, ay, pero es un ángel. Sí. O sea, la verdad yo me quedo impresionado Tiene mucha bondad. cómo penetra su mirada, te ve a tus ojos y te penetra hasta el fondo. Pero además tiene una paz, una tranquilidad. Yo la verdad lo he tratado como 3 veces. Es impresionante el padre Durazo. Pero bueno, nunca encontré una persona así. Okay. Una persona que representara a los testigos de Jehová, que tuviera esta belleza espiritual que tiene el padre Durazo. Es más, la fuerza, la energía espiritual que tiene el padre Oscar Villalpando. O sea, Maggie. Bueno, y muchos sacerdotes Híjole, que nos sí, han acompañado a claro. lo largo del camino. Entonces, platícanos un poquito en qué momento te encuentras otra vez de tu vida. ¿Cuántos años hace que retomaste el camino? Tengo 5 años que me Ok. vine a la comunidad. Qué rápido, Sí, mira. muy rápido. Ok, ajá. Pero quizás es menos, Leti, porque cuando hubieron el cambio de allá de playas, Ajá. ¿sí te acuerdas que yo fui allá? ¿Sí te has de acordar? Hace como 5 años, Cuando ¿eh? vine a la parroquia aquí Sí. a la Liber, yo me integré. Ujú. Entonces el tiempo que duramos allá es el tiempo que yo Ok, tengo en la comunidad. ¿en qué año de teología vas? Ay, voy a pasar al 8º semestre. Entonces llevas 4 años en teología. Voy al 8º. Entonces, Llevo ahorita 7 más o semestres. menos, Francisco, llevas 6 años en el camino. Ay, mi madre. Porque no te integraste tan rápido en el Edoctus, ¿no? Dejaste pasar un tiempo, como un año más o menos. No, casi. Ah, ok, En qué cuanto comencé, interesante. porque esta Maggie me hizo el comentario, me dijo, Francisco, necesito que te pongas a hacer algo. Y dije, "Ah, caray, pues tú dime, ¿qué hago?" Y me dijo, te tienes que poner a estudiar. Así es. Y le dije, claro que sí, pues dime qué hago, ¿no? Me dijo, bueno, pues te vas a inscribir a Doctos. Me inscribí a Doctos. Sí, tienes mucha razón en cuanto al concepto de un año. Quizás un año que sinceramente, honestamente, humildemente, ha sido casi perdido. Aprendí muy poquito porque venía yo con todo lo que tenía como por encimita los testigos de Jehová. No creer en María. De repente dice, pero sí creo en María. Cuando, Y de repente perdón, hacerlo todo en el cambio. perdona Sí. que te interrumpa. ¿Cómo fue cuando te sentaste por primera vez ahí en Edoctus con toda el bagaje de conocimiento que traías de, obviamente, pues, una secta? ¿Cómo es ese choque de conocimiento en Sí. cuanto decías, no puede ser, sí puede ser, o te prestaste, abriste tu corazón y tu espíritu para llenarlo ya de un conocimiento verdadero?
¿O todavía te cuestionabas? Fíjate que lo primero que recuerdo muy bien de un profe que lo tenía en el primer semestre, nos hizo un comentario y nos dijo, lo primero que hay que hacer Ujú. para aceptar la palabra del Señor es que hay que tener voluntad. Sí. Y dije, ay, güey, ¿y cómo es la voluntad? ¿Cómo le pongo? O sea, ¿dónde la compro? ¿Dónde voy a ir por la voluntad, no? Pero yo dije, tengo que venir y abrir mi corazón. O sea, no tengo de otra. Esto me llama la atención, toda la riqueza que tiene la Iglesia Católica en, desde el Antiguo Testamento. Todo es Ujú. una riqueza. O sea, fue novedad para ti todo. Cultural, sí. Pero lo más difícil era cómo manejo el conocimiento que yo traía Exacto. con el nuevo conocimiento. Ujú. O sea, todo encimándomelo. ¿Cuestionabas a los Sí, claro que maestros? sí, o sea, Ok. sí. Lo más triste fue que alguna ocasión le tuve que decir a un profe, yo era testigo de Jehová y me está costando mucho trabajo, Ok. pero sinceramente usted échale pues. Yo lo quiero escuchar y entonces eso fue lo más difícil, encimar la verdad sobre la falsedad. Ok, ahí es Eso es lo donde, difícil. donde entramos en este siguiente punto. El conocimiento produce libertad interior, Sí, ¿cierto? claro. Entonces, muchas personas viven con una culpa exagerada. Otras viven con miedo, otras creen en supersticiones y otras piensan que Dios los castiga constantemente. Cuando conocen el verdadero rostro de Cristo, experimentan una profunda libertad interior. ¿Cómo fue tu caso, Francisco? ¿La verdad te sanó? Sí, cómo no, claro Ok. que sí. Ya, Platícame cuándo fue, bueno, la verdad sana, sí, sana la verdad ordena, también. la verdad libera. Sí, pero ¿sabes qué es lo más importante? Desde mi posición, en mi sanación, Ajá. es que llega el momento en que todo es un licuado. Ujú. Pero en la medida que sigues aprendiendo, en la medida que sigues viviendo tu liturgia, en la medida que aprendes que una confesión plena te lleva a sentirte en paz, ya no te arde el cuerpo, ya no tienes miedo, se liberan tu pasado, porque tu pasado queda libre. El pasado quedó en el pasado y tú dices, sí, Señor, me equivoqué, sí, Señor, me caí, te ofendí, te lastimé, Señor, pero quiero comenzar de nuevo. Cosa que estamos dirigiéndonos al sacramento de la confesión, Sí, que no lo tienen los testigos de Jehová. no, Entonces ellos como nada, no más. no, nada, nada. Ok. Difícilmente se podrá entender Ujú. cuando tú cometes un error con los testigos de Jehová. Ok. A mí me sorprendieron como 2 veces yendo a comprar mis cigarros al Oxxo. Ok. Y como yo no era testigo de Jehová, o sea, todavía no me había bautizado, Ujú. Hay nunca un me... No, yo bautismo no, sí, hay un bautismo. bajo la fórmula trinitaria No, o nada más en no el nombre es, del Padre. ellos lo hicieron a su modo. Ok. O que te No hay sumergen, fórmula trinitaria. se te sumergen en Ok. una alberca Ujú, de agua ujú. y no, es que no lo ven igual. Ok. Qué Ellos te interesante. bautizan, pero para los testigos de Jehová, Ok. más bien no para Cristo. Ujú. Entonces, se da el caso de que voy en una ocasión a la comunidad y encuentro que no era ya lo que a mí me gustaba porque yo ya no encontraba esa paz. Ujú. Cuando llego aquí a la comunidad, entonces empiezo a encontrar que cada reunión, que cada estudio que nos daban, tenía un contenido, tenía un porqué, el cómo, y te dabas cuenta cómo te ibas liberando paulatinamente. Estás Y hablando de vas la en eso, comunidad sí, Querigma. sí, sí, Ok, sí, ok, porque además solitos no podríamos aprender. ok. O sea, tenemos que encontrar una guía como a ti, Ujú, Leti, ujú, como a Maggie, Mario Mora, ujú, muchos hermanos que han estado cerca de nosotros y que nos han ayudado, Víctor Guerra, ujú, caray, ujú. A muchos ver, de ellos. Francisco, cuéntanos qué pasó cuando tú entras por primera vez a la misa después de tantos años. ¿Qué experiencia tuviste? Cuando estuve en la primera vez me va a dar mucha pena, pero la primera vez que Maggie me dijo que tenía que confesarme y que Ujú. tenía que comulgar, recuerdo que estábamos allá en playas y cuando salí yo estaba vomitando Ok, tuviste una de liberación. una manera, ay, muy difícil, muy Ujú, complicada, porque me salía por estas partes de la boca, me ujú, salía como baba, ujú,
O sea, tuviste una liberación. Me daba mucho, se me revolvía el estómago, Ujú. muy desorientado, pero también entiendo que tener esa liberación era el punto de partida. Ujú. Qué importante, ¿no? Cómo el sacramento de la confesión te puede liberar. Pero, Porque igual los santos exorcistas dicen que el confesarte, pues es un exorcismo, no tiene más peso que un exorcismo. ¿Por qué? Porque estás reconociéndote los pecados que cometiste, ¿no? Esos vicios que tenías y eso es lo que libera también. El sacramento que Jesucristo instituyó a través de los apóstoles y le da esa potestad a Pedro, ¿no? Lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, prácticamente el sacramento de la confesión es un desatar, ¿no? Porque esa reconocer tus pecados ante el sacerdote que representa la figura de Cristo en persona y el que te perdona los pecados es Jesucristo, precisamente con una fórmula trinitaria, ¿verdad? Yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vete y no vuelvas a pecar. ¿Cierto, Francisco? sí, también fíjate que después de que sucede que me confieso la primera vez y comulgué, algo en mí se movió. Ujú. Empezó a haber un orden, porque es un orden. Empecé a reconocer dónde había cometido errores. Adopté muy bien la posición de San Agustín donde dice, conócete a ti mismo, conoce cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, y entregárselos a Dios. En la medida que se lo vas entregando a Dios, te vas sintiendo libre. No solamente es aprender a través de doctus, no solamente es aprender a través de las reuniones de estudio que vamos teniendo, sino también las obras que vas haciendo. Participar en los retiros. El servicio es Sí, liberador. o sea, claro, ¿no? Cuántas veces acompañamos algunas veces a darle alimentos en la zona río a las personas. Hoy hago más cosas que nunca había hecho. Ujú. Y siento la presencia de Dios cada vez que lo hago porque en ese proceso, primeramente llegas con una soberbia, te sientes más, sientes que ahora tienes poderes sobrenaturales, Sobrenaturales. ¿verdad? Pero en la medida que va pasando el tiempo, Dios te va acomodando, te Sí. dice, a ver, espérame. Espérame Entonces, tantito, me ven. me refiero a ese orden, Sí. un orden que muchas de las veces perdemos el piso. Fíjate qué importante es eso porque a veces, pues a mí me encanta Santa Teresa de Ávila cuando dice eh, reconocer el pecado es andar en la verdad, ¿no? Reconocerse como eres es andar en la verdad. Entonces, humildad es andar en la verdad. Y cuando tú reconoces tus faltas, precisamente, pues ahí está la humildad. Porque mientras tú digas, no, yo no soy soberbia, yo no hago esto, entonces andas en la mentira. Y pues eso es lo que enseña precisamente la Iglesia Católica, la verdad. No falsas mesianismos ni falsas santidades, ¿verdad? Sino la verdad, somos pecadores, ¿no? Somos pecadores y aquí no hay ningún santo, sino el que se muera y alcanza ya precisamente la visión beatífica, pero ahorita todos somos pecadores. Y me encanta esta imagen que Papa Francisco difundía mucho cuando él se confesaba, ¿no? Porque estás dando, pues yo también soy un pecador, soy el Papa, pero soy un pecador y necesito del sacramento de la reconciliación, necesito saber que Cristo me perdona. Y esa es la imagen de la verdadera santidad. Y la Iglesia Católica pues es santa porque Cristo, que es cabeza, es el santo. Porque el cuerpo tenemos los defectos, Francisco, ¿cierto? Sí, pero sobre todo, ¿sabes en qué se va reflejando? Ajá. El proceso que vamos teniendo, que nunca terminaremos en este proceso. Muy posiblemente voy en el punto 5, Uh-huh. 0.5, voy apenas a ese nivel, porque nunca voy a encontrar quizás el 10. Claro. Quizás solamente cuando me muera y que el Señor... No, pues el 10 es perfección y aquí no hay ningún perfecto. Entonces, pues voy muy lejos, ¿no? Pero una de las cosas en las que más me he quedado sorprendido es cuando platico con mi familia, ¿no?
Cuando voy con mi familia, que tengo comidas con mis hijos, con mis hermanos, les hablo de Dios. Seguramente dirán, ah, caray, este negro Ujú, con todo lo que tiene, venir hablando de Dios, ujú. como fue tan pecador. Pero me voy dando cuenta que es lo que Dios quiere de mí y que me siento bien, aunque me critiquen. Que me critiquen porque mucho tiempo fui un pecador en potencia, pero me doy cuenta que es parte de mi proceso. Bueno, y acuérdate que también la boca habla de lo que tiene lleno su corazón, ¿verdad? Bendito Dios que hablas del Señor, de Dios, indica que tienes a Dios en tu corazón. Entonces, Francisco, es importante leer la Biblia, estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, que la verdad algo que tenemos que tener en casa. Tengo la bendición de dar clases de catecismo y le digo precisamente a los alumnos, necesitamos leer el catecismo de la Iglesia Católica porque ya está probado, ya está todo el compendio de tu fe, que es la Santísima Trinidad, hacia dónde van las personas cuando fallecen, qué es la resurrección, etcétera. Entonces, tener ese interés de estudiar la Biblia, el catecismo de la Iglesia Católica y conocer la historia de la Iglesia. Algo que me pasó, Francisco, no sé si tú creo que ya llevaste historia de la Iglesia, ahorita has de estar en la Sí, tercera, más o acabo, menos, sí, acabo. ¿sí? Y cuando conoces la historia de la iglesia, dices tú, wow, verdaderamente esta es la iglesia que fundó Jesucristo, porque los poderes del infierno no van a acabar con ella, ¿no? Y te das cuenta de que estás en la iglesia correcta, estás en la iglesia donde es guiada por el Espíritu Santo y tiene esas bases firmes que a pesar de que la han querido derrocar, pues ahí está íntegra, parada, ¿no? Y esa es la función también del estudio, de cómo te puedes enamorar precisamente de tu iglesia cuando vas estudiando su historia, Francisco. Sí, también es bien importante tener en cuenta que estudiar significan muchas cosas. Ujú, O sea, solamente, estudiar no solamente ir a Edauctus cada ujú. martes que me toca, sino todo lo que pones por delante, ¿no? Todo lo que pones por delante porque haces tu apartado de tu tiempo para darle a Dios, ¿verdad? Primeramente. Y luego, cada vez que vas a estudiar, que estás en Edoctus, que hablas de los padres de la iglesia, que es tan hermoso todo, ¿no? Santa Faustina, cuando habla de las almas, Ujú. que te quedas impresionado y dices, La divina si misericordia. tú dices, primeramente la divina misericordia, cuando haces la oración, lo ves, Ujú, lo sientes. Un profe en Edoctus me decía, siempre que hagas una oración, lo primero que tienes que hacer es ver los escenarios. ujú. Ve a la La Virgen María, contemplación del lugar. sí, ve a Cristo, ve a Dios Espíritu Santo, velo, métete, o sea, métete en ese papel. Y ahora que lo llevo a la práctica, que en la mañana cuando hago mi oración, cuando vengo camino a mi trabajo, cuando le doy gracias al Señor por mi trabajo, de verdad ves cómo la obra de Dios, la mano de Dios, el amor de Cristo, el amor de mi Santa Madre María que intercede por mí, por mis necesidades ante mi Santo Padre. El poder de Dios Espíritu Santo, porque el sentirlo, el saber que algunas veces estás en peligro y te entregas y le dices, Señor, no puedo yo con esto. Ujú. El sentir todo esto te vas dando cuenta que el proceso de ser católico no solamente es estudiar, sino vivirlo. Vivirlo de tal manera que cuando lo vivas, lo tienes que transmitir a otras personas tal cual, Ujú. en el entendido que cada uno de nosotros lo vamos sintiendo de manera diferente. Yo, por ejemplo, te veo a ti y me quedo siempre sorprendido porque vives de una manera tu espiritualidad que a muchos nos lo transmites y nos haces estar metiéndonos a nosotros ese alimento espiritual que cuando estás con nosotros en las reuniones, sobre todo las de crecimiento de los sábados, como este sábado pasado, empiezas a sentir el escalofrío. O el sábado yo dije, ya van a empezar a hablar de Dios Espíritu Santo. Sentí que me jalaban la camisa del lado izquierdo. Dije, otra vez dije, ya Pues mero. es la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Sí, sí, Creo sí, que claro.
No creo, aseguro que si, dice el Señor, sin mí no son nada. Entonces, ahí está, es ese donación que nuestro Señor nunca va a dejar de dar, el Espíritu Santo, y ahí es donde se manifiesta realmente su obra, ¿verdad? Entonces, pero Francisco, vamos a pasar entonces, a ver, coméntame, entonces, ¿cuáles son algunos de los errores doctrinales de los testigos de Jehová? Yo creo que uno de los primeros, no creo, afirmo. Su principal problema es que no creen en un milagro. Ok. Entonces, ¿cómo se puede transformar tu vida, no? Entonces, Jesucristo, ¿qué es para ellos? Es un ayudante. Ok, no Es el ayudante. es una criatura. De hecho, cuando se dirigen a Jesucristo en una reunión de los testigos de Jehová, le hacen llamar el ayudante maestro. Válgame Dios, ok. Entonces no es verdadero Dios y verdadero No, la Dios. Santísima Trinidad está fuera de ellos. Ok, entonces rechazan la Santísima Trinidad. Sí, sí. Ok, solamente creen en el Padre. Solamente creen porque es Jehová. Ok. Pero yo me pregunto algo, Leti. Ujú. Si creen en la palabra del Señor, Sí. ¿cómo es que entonces dejan de lado 7 libros de la Biblia? Ujú. O sea, es como quitarle partes a un libro que tú estás estudiando, o sea, por el amor de Bueno, Dios, ¿no? acuérdate que a Pablo cuando Ananías oró por él, se le cayeron unas escamas de los ojos, ¿no? Esa ceguera Estaba espiritual que sí, estaba tenía, y ciego. Pablo creía que estaba haciendo bien, ¿verdad? Matando cristianos, Cristianos, más sin embargo, mediante el Espíritu Santo que le transmite Ananías, pues tiene esa liberación y puede ver realmente lo que estaba haciendo y tuvo esa claro. gran conversión. Entonces, bueno, rechazan también el sacerdocio ministerial. Me Claro. decías porque no hay sacramentos ahí, no hay nada. Y tú, ahora una pregunta muy breve, ¿cómo reaccionó tu comunidad cuando comenzaste a hacer preguntas en los testigos de Jehová? Pues no era bien visto, ¿no? Ok. No era bien visto. Con los testigos de Jehová, cuando se te censuran, censurarte significa que no se van a sentar contigo. Ok, O sea, si es una banquita, en esa banquita tú te sientas solo. ok. Nadie se dirige a dirigirte la palabra. Ujú. Cuando ya tienes una censura. Ujú. Cuando eres expulsado públicamente, en tu casa ni siquiera comen contigo. ¿Te expulsaron? No, ¿Te porque saliste por porque yo no cuenta era testigo propia? de Jehová. Ok. Cuando yo vine a buscar la presencia de Dios y que tuve la guía de Dios Espíritu Santo para llegar a la comunidad, que de aquí con el grupo Kerigma en la familia, Ujú. realmente mi vida empezó a cambiar. Ok. Ahora te voy a preguntar algo. ¿Qué descubriste sobre la Iglesia Católica que antes no conocías? Conozco que hoy, gracias a Dios, eh, estoy retomando mi relación con Cristo. Ok. Que cuando no me comunico con Él, me siento vacío, me siento hueco, me arde el cuerpo. Ya no siento lo mismo que sentía antes. Ujú. Antes me sentía como me dolía la espalda, la cintura. Hoy no. Hoy sé que si algo necesito todos los días es tener un alimento espiritual. A ver, ahora dime algo. ¿La cruz? Ay, es algo maravilloso. Para los testigos de Jehová no existe la cruz. ¿Y tú? Yo sí, claro que sí. Sí, claro que sí. ¿Dejaste de padecer, mi querido amigo? Sí, cómo no, sí, Leti. Espiritualmente, pero físicamente, ¿padeces o no? Sí, 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 sí. Claro, Sí, ¿verdad? claro, Porque claro, la claro. cruz siempre va a estar ahí, ¿verdad? Sí, Siempre sí. va a estar ahí, es el motivo de nuestra salvación. Creo que hay un en el tema que nos estás mandando Ujú. todos los días de estudio por la mañana, Ujú. dice que por las heridas de Cristo, ¿no? Así es, Y en por una, las heridas de Cristo hemos sido en una sanados. ocasión, escuchando en Edoctus, Ujú, nos dijo un padre, me dijo, ¿qué te gustaría sentir ujú. de los dolores de Cristo, del sufrimiento de Cristo? Dices, ay, híjole, alguien dijo, es que un latigazo, ¿no? Oh, yo dije, híjole, Señor, nada más con el hecho de pensar que voy a cargar una cruz de 120 kilos y descalzo, no voy a aguantar. Ok. Pero entonces empiezas a ver la cruz como algo, es algo divino, o sea, qué extraordinario habrá sido O ver. sea, aguantas por amor a Cristo, ¿sí? Aguantas por Sí. amor a Cristo. Pero sobre todo, ¿sabes qué?
es que Cristo te da la herramienta, Cristo te da la fortaleza, Cristo te da la sabiduría. Y si no llegas a ser un sabio, porque es muy complicado ser sabio, si Dios te da el razonamiento para saber qué es lo que quieres. O sea, saber que hoy más que nunca es mi iglesia y que no estoy dispuesto a irme, no creo, por los años que me queden de vida, y que tampoco voy a tener una guerra espiritual, mucho menos cristológica, con otras comunidades protestantes, porque no voy a llegar a nada. La mayoría de ellos los tienen manipulados, controlados, o sea, algunos de ellos los ven que, así como los testigos de Jehová, los sometieron a muchos de ellos a través de miedo, de que tú no vas a ocupar un lugar en el cielo porque en el cielo solamente hay 144,000. La manipulación. Y con ese miedo que te manipulan, ¿cómo puedes encontrar una paz? Fíjate que, bueno, sabemos todos que se acercan ellos mucho a tu casa, ¿no? Y una vez en Semana Santa recuerdo que tocaron a mi puerta y me invitaron a la celebración de la Semana Santa y yo les dije, no, gracias, voy a asistir a misa y voy a comulgar en estos días. Y me dijo, nosotros también comulgamos. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí, celebramos la cena del Señor. Entonces me quedó esa idea. Sé muy bien que ellos no creen en los sacramentos, pero cuéntanos cómo era esa cena. ¿Es solamente una obra de teatro, por ejemplo, una representación de... Sí, es una escena, Ok. una escena con todo lo que significa. Muy bien. Pero también me sorprende algo. Ellos se alejan totalmente de lo que es una fe, Ok. de la fe sobre todo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo creen que a las 5 de la tarde, cuando está cayendo el sol, Ujú. alguien hizo una masa sin levadura y es un pan, una concha O X, sea, Jesucristo no tiene que ver nada y te ahí, dan, ni y, la, y ni te la dan, y te dan Eucaristía. una copa de plástico con vino tinto, Ok. y todos los que están participando en ese escenario Ujú. eh, se lo van pasando de mano en mano. No Ok. te comes nada, ¿verdad? Ujú. Únicamente lo tomas en la mano y se lo pasas al Ah, otro, ok. y se lo pasas al Ujú. otro, y así van de lugar en lugar hasta que termina finalmente con el último. Pero la verdad yo creo que es una gran diferencia vivir una espiritualidad tan, tan pobre, ¿no? Tan hueca. Sí, tan Entonces pobre. yo lo retomo porque obviamente si no hubiera sido, si no hubiera conocido mi fe, tal vez hubiera dicho, probablemente acepto tu invitación, ¿verdad? Entonces es una mentira porque la persona me estaba mintiendo. Ahí también tenemos la celebración de la Eucaristía, así es lo que me dijo, ¿no? ¿Qué es la Eucaristía para ti ahorita, Francisco? Primeramente compro, cuando yo lo he tomado, Ujú. cuando me ha dado el padre o algún ministro, ay, he ido aprendiendo. Primeramente iba y me hincaba, yo dije, ay, pero ¿por qué me hinco? Ujú. Ujú. Y luego iba y me sentaba en la banca y decía yo, pero ¿por qué hago esto? Y dije, no, lo que debo de hacer es sentirlo, sentirlo, sentir que estoy comiendo el cuerpo, la sangre de Cristo. Pero sobre todo que fue instituido por Él mismo y que cada vez que lo haces es como sentir cuando tú sientes el agua bendita, o cuando Ujú. sales de la liturgia y el Padre nos da el agua bendita, sientes y hasta quieres tomar una gota más, ahí te pones, ¿no? Donde va a caer el agua, ¿no? Ujú. Porque de esa manera es tu fe la que te lleva a ¿Reconoces ya a sentir. Cristo Eucaristía? Claro que sí, Ok. sí, sí. Ahora yo es una necesidad De comulgar. de comulgar, de confesarme, pero también de vivir, de vivir mi fe, Ujú. de hablarle a algunos hermanitos que están conmigo en mi comunidad, y algunas veces se me acercan, y una hermanita hace mucho tiempo me decía, ¿por qué no nos cuentas algo de lo que vives en Edoctus? Ujú. Y les decía yo, ay, ¿cómo qué quieres saber? Es que De los testigos. sí, no de nosotros, Ah, ya de ok. aquí. Ujú. No, de los testigos de Jehová nunca me preguntarían, Ujú. tenlo por seguro que no. Porque para empezar a nosotros nos dicen que somos la ramera, ¿no? Los Ay, Dios mío. católicos, o sea, yo ni me atrevo a comentarles porque me sentiría ofendido. Ujú. O sea, la ramera soy yo entonces Ujú. también, Ujú. porque yo soy parte de la iglesia, ¿no? O sea, Claro. no, no puede ser.
yo creo desde mi punto de vista que no soportaría, se me haría agresivo hacia mi persona. Pues ahí está, ¿no? ¿Cómo sale otra vez la verdad? Porque la primera virtud que enseña Jesucristo es la caridad. Y entonces cuando tú a tus hermanos, que obviamente los hombres somos creación de Dios, y voy a mencionar a San Francisco de Asís cuando a toda la creación le llamaba hermano sol, hermano luna, etcétera, y recordando que el ser humano es lo más importante para Dios, nadie tiene una dignidad más grande que el ser humano para Dios. Entonces, ¿cómo está la cosa de que me vas a ofender y me vas a decir como iglesia la ramera, ¿verdad? Entonces, Claro. ahí hay una mentira que se está asomando, porque dice San Pablo que por los frutos del Espíritu Santo se van a conocer. Y entonces lo primero es la caridad, y en esa caridad yo voy a evitar ofenderte, pero sí es nuestra obligación denunciar la verdad. Sí, sí, Y sí, sí, obviamente claro. tener a la mesa cuál es la mentira, para que la demás gente pues se dé cuenta que la única y verdadera iglesia pues es la que fundó Jesucristo en las bases de San Pedro, y recordando precisamente el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 19: tú eres Pedro y sobre ti voy a fundar mi iglesia. Te voy a dar las llaves, ¿verdad?, del cielo, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero también hay una promesa, y los poderes del infierno nunca van a acabar con ella. Sí, pero fíjate que en alguna ocasión le hacía yo una pregunta a uno de los testigos de Ujú, Jehová. ujú. No, nunca profundizo, pero ese día le hice un comentario. Bueno, ustedes no aceptan am, a la Iglesia Católica como tal, pero ¿y entonces cómo es que toman la Biblia católica como Ujú. base? Ah, O sea, ok. que le quitaste siete libros, pero Ujú. ¿y por qué te quedaste con lo demás? Exacto. Porque entonces hay una manipulación. A nosotros nos hicieron creer que cuando tenían un cambio en algún versículo, algún capítulo, era porque buscaban que se hiciera entendible. Ujú, No, ujú. es para manipular, Claro. es para controlar. Ujú. Que entonces creo que viven en un error que muy difícilmente los vamos a sacar. La vida está llena de muchas personas que, como ellos piensan, el mundo está lleno totalmente. Así como los ortodoxos, los hindúes, los bautistas, todos los que hayan, eh, eh, cada uno de ellos tiene su propia fe. Hay, Bueno, hay que, por lo menos los ortodoxos creen en Jesucristo y creen en la Santísima Trinidad también. sí, Son nuestros hermanitos, ¿no? Ah, Francisco, ¿y qué le dirías a alguien que tiene dudas similares a las que tú tuviste? que primeramente busquen conocer de la iglesia, Ujú. porque a través del conocimiento nos llega el enamoramiento. Yo me enamoré de la iglesia gracias a conocer, y ahora que estoy aprendiendo, quiero conocer más. O sea, me ha tocado estar en alguna clase donde no quiero que termine la clase, porque terminamos a las 10 promedio, cuarto para las 10, y hay veces que digo, profe, no se puede aventar otra media hora ¿Qué más. materia es? Ay, es que el profe nos da un profe que se llama Sergio Arredondo. Ajá, Uy, es un profe con todas las tablas, ¿no? O sea, ok. conoce además, lo mismo conoce de filosofía, lo mismo conoce de la historia de la iglesia, lo mismo conoce de los evangelios, te da de todo, o sea, es impresionante el conocimiento que tiene, pero además la manera como tiene de transmitírtelo. Ujú, Ahorita nos estaba dando, ay, creo que ya lo olvidé, soy muy ujú. mal estudiante, pero de lo que nos ha estado dando, de los últimos temas que nos dio las cartas Paulinas. Ah, ok, pues cartas Paulinas, exactamente. En las cartas Paulinas te quedas impresionado Ujú, de Pablo, ujú. de su capacidad intelectual. Pero qué bonito la misericordia de Dios, que aún Pablo, cuando estaba en una secta, pues Dios se apiada de él y lo regresa al camino verdadero, que es Sí. el de Cristo, ¿cierto? Y además, cómo nos perdona, ¿no? Tú lo decías muy bien ahorita que fuimos hechos a imagen y semejanza de Cristo, Así ¿verdad? es. De nuestro Dios Padre. Pero, así como nosotros
nos sentimos orgullosos de uno de nuestros hijos que se parece a nosotros. Yo en el caso como padre tengo un hijo que se parece idénticamente a mí. Y te sientes muy orgulloso porque ves tu legado, aunque sea físico, ¿verdad? Ves a esa persona y dices, es que se parece a ti, me da gusto. De la misma manera Jesucristo, Dios Padre, cada vez que nosotros nos parecemos a Él, hablando de la palabra de Dios, haciendo llegar la palabra de Dios, seguramente se ha de sentir Las obras de misericordia. orgulloso de nosotros como Padre, ¿no? Y seguramente dirá, se parece a mí. Al menos en la cosa más pequeñita, porque no nos podemos comparar, ¿no? Pero de igual manera, yo creo que nosotros como padres, Él en su caso que nos hizo a su imagen y semejanza, se ha de sentir orgulloso de nosotros. Así es, indudablemente. Bueno, igualmente queremos recalcar que pues obviamente todos somos importantes para Dios, solamente algunos pues tenemos un poco de confusión y para eso es el estudio precisamente para entender tu fe antes que ir a buscar a otra parte la verdad, búscala en tu iglesia, en la iglesia católica, si tú ya eres bautizado, si de niño recibiste tus sacramentos, regresa. Ahí está verdaderamente Jesucristo, ahí está Jesucristo en los sacramentos, en los 7 sacramentos, regresa, vive un retiro querigmático que es el que te va a abrir la noción del conocimiento de Dios y tu conocimiento también cuando veas lo que es el pecado y a través de esa fusión del Espíritu Santo que vas a recibir, vas a volver a enamorarte de Dios y evitar pues buscar las verdades en otras partes, ¿no? Esa mentira disfrazada de la verdad. Jesucristo dice siempre en su palabra, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Te invitamos, querido hermano, a que te acerques a la verdadera fe católica, que la conozcas. Te invitamos, nuestra comunidad está abierta, precisamente nos juntamos en el conocimiento de la palabra los días sábados de 3 de la tarde a 4:30 en las instalaciones del Edoctus. Por ahí vamos a poner precisamente la dirección y te invitamos a un retiro de querigma para que puedas abrirte al conocimiento de Dios, que puedas saber quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo y quién eres tú. Cuando tú te sientes amado por Dios, reconoces la presencia de la Santísima Trinidad en tu vida, te liberas, te sanas y no necesitas buscar otros caminos falsos, porque solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pues bueno, creo que nuestro tiempo se ha acabado. Francisco, te agradezco como siempre tu apoyo, tu participación. No, soy un afortunado. ¿Tienes algo que decir para cerrar? Sí, que cualquier duda que lleguen a tener algunos de los hermanos o algunos que se están acercando a nuestra iglesia, pueden buscar ayuda con cada uno de nosotros, pero también todas las respuestas las encuentran en el catecismo. También, aparte de las Sagradas Escrituras. Todas las respuestas ahí las van a encontrar y que si alguien quiere conocer más de nuestra iglesia, que hay muchos hermanos que están dispuestos a ayudar. La mayoría de las iglesias católicas dan cursos de Biblia también. Te invitamos a que te formes, ¿verdad? Si tienes dudas o algo, puedes consultar el Catecismo de la Iglesia Católica y también pues ya sabes dónde encontrarnos. Y pues esto ha terminado. Agradecemos mucho el poder estar aquí con nosotros en este tema tan interesante que Francisco nos ha dado. Y quedamos siempre atentos a sus participaciones y los invitamos también a seguir en este canal de Laudato Dem por tu espacio Querigma en la familia. Dios los bendiga y nos vemos pronto. Francisco, muchas gracias. Que Dios los bendiga, que Dios los proteja y que en la inmensa misericordia de Cristo nos alcance. Así sea. Para la gloria de Dios, así sea. Amén. Amén. Gracias.